buenos días a la audiencia. Soy Iván Díaz, soy gerente de Ingeniería Preventa para Latinoamérica y en Honeywell. Y pues nada, estoy gustoso pues hoy de poder compartir con ustedes toda esta información que traemos. Vamos directamente al ejercicio de configuración del escáner. Listo, entonces vamos a pasar acá. Yo lo primero que quiero hacer es introducirlos a ustedes al EasyConfig. El EasyConfig es una plataforma que me permite crear configuraciones y administrar configuraciones de distintos dispositivos. Eh, yo puedo realizar la configuración de dispositivos que estén conectados físicamente o puedo realizar configuración de dispositivos que no estén conectados y creo una configuración maestra que puedo distribuir ya sea a través de un código de barras o a través de un archivo de configuración. Lo interesante de esta plataforma es que no solamente me permite gestionar esas configuraciones, sino que también puedo extraer configuraciones de dispositivos ya configurados o incluso puedo probar configuraciones directamente sobre la plataforma. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de descargar e instalar esta versión. Cuando la ejecutan por primera vez sale una advertencia que dice que debe habilitarse por los servicios de ejecución. El instalador lo que va a hacer es que va a hacer un barrido, una identificación de todos los navegadores que ustedes tengan instalados en su máquina y va a crear un icono de acceso directo para todos los navegadores que tengan instalados. Si tienen Chrome, si tienen Firefox, si tienen Edge o si tienen Internet Explorer, pues va a crear los iconos de acceso a cada uno de ellos. Aquí en este momento yo tengo, ejecuté el icono del Internet Explorer porque pues digamos que me gusta operar con ese. Si quieren utilizar el Google Chrome, el Firefox o Edge, lo pueden hacer. Solamente una precaución en ese caso es que cuando ejecuten el EasyConfig debe ser la única instancia del navegador que esté ejecutando. Si ustedes tienen otra instancia en ejecución, en ese momento les va a generar un error que no puede tener acceso y va a cerrar la aplicación, ¿no? Entonces, eso como precaución. Más allá de eso, pues nada, ustedes pueden conectar múltiples lectores, como se dan cuenta acá, yo le pico en la opción de configurar dispositivos conectados. Él lo que va a hacer es hacer una búsqueda de todos los equipos que estén actualmente instalados o conectados en mi computador y me los va a desplegar en pantalla. Entonces yo puedo seleccionar el lector que voy a configurar en este momento, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a ver que aquí alrededor del primer lector, el HF680, tiene como un recuadro verde. Ese es el que está seleccionado en ese momento. Y en la parte inferior me muestra pues una información preliminar de ese lector. Información del modelo, número de serie, versión de firmware, qué tipo de conexión estoy utilizando. Y una parte interesante que quiero ingresar acá, que dice mostrar licencias o plugins, información de plugins. Si yo pico sobre esa opción, me despliega una pequeña ventana donde me indica qué tipo de funcionalidades tiene habilitadas ese lector en este momento. Entonces, para aquellos que me preguntaban respecto al 1900 y si quieren visualizar si tiene o no habilitada la opción de decodificación OCR, pues esa es la forma, ¿no? Van, conectan el escáner al EasyConfig, pican sobre la opción de mostrar o desplegar información de licencias y plugins y acá ustedes van a ver que aparece una casilla que dice OCR. Y en el caso de este lector HF680 está preseleccionada porque ya incluye la información o la licencia de decodificación OCR de fábrica. Lo mismo sucede pues en cualquiera de los demás dispositivos. Si selecciono este HH490 y pico sobre la opción de información, también me aparece seleccionada la capacidad OCR. Bien, como nos vamos a concentrar sobre el Xenon 1950,
hacemos igual la verificación. Aquí corroboramos que efectivamente tiene el soporte OCR, además del soporte pues para otro tipo de funcionalidades específicas como PDF, como Digimarc, como lectura de códigos y simbologías lineales, captura de imágenes, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, el Xenon 1900, al ser el lector premium, pues tiene mayores capacidades ya precargadas de fábrica, ¿no? Bien. Este software también me da la posibilidad de actualizar versiones de firmware. Si bien no es común realizar actualizaciones de firmware en lectores de códigos de barras, en el caso en que sea requerido, pues la herramienta apropiada para realizarlo, pues va a ser obviamente aquí el EasyConfig en la opción de Update Firmware. Se descarga de nuestra página donde ustedes descargaron la herramienta de EasyConfig y se puede realizar la actualización de dicho dispositivo. Hay otro botón que me lleva directamente a una ventana de pruebas, Scan Data Window. Esa ventana de pruebas pues simplemente me habilita poder realizar pruebas con el escáner para ver qué tipo de configuración está cargada en ese momento, ¿no? Por ahora pues voy a ingresar aquí por configurar dispositivo. Ahí lo primero que hace esta plataforma es conectarse con el escáner y traer la configuración que tiene en memoria cargada en su momento. Si nosotros quisiéramos verificar qué tipo de configuración tiene cargada en su memoria, podemos ir aquí a la opción o al numeral 6 que aparece en la parte derecha, donde dice compare o comparación, y me va a mostrar todas las configuraciones que tiene cargadas o modificadas versus la configuración estándar o default, ¿no? Para el ejercicio, yo lo que voy a hacer es que voy a llevar este escáner. Como se dan cuenta, pues tiene una cantidad de configuraciones cargadas porque pues, es el lector que yo utilizo para pruebas. Entonces, pues voy a llevarlo a la opción de fábrica. Entonces, aparece un botón a la izquierda inferior donde dice Reset to Default. Eso me va a llevar ese escáner a su opción de fábrica, ¿no? Entonces, de esa manera arrancamos desde un escenario conocido. Entonces, mi recomendación es que siempre que vayan a realizar una configuración de un escáner, arranquen por el escenario conocido, que es la configuración de fábrica, ¿no? Entonces, lo conectan, eh, le dan un clic aquí al botón de Reset to Defaults y en ese momento pues ya saben el escenario conocido, ¿no? Entonces va a traer todas las configuraciones de fábrica para ese modelo. Bien. Aquí esta herramienta es supremamente intuitiva. Como ustedes se dan cuenta, está numerada del 1 al 6 y eso es para que de alguna manera conservemos ese orden de configuración. En el numeral 1, ustedes van a encontrar agrupadas todas las configuraciones que tienen que ver con la entrada y salida de datos, con la interfaz de conexión y con las licencias que necesiten pues hacer, agregar o demás, ¿no? En la parte de entrada-salida, pues pueden configurar el sonido del bip, el mensaje de iluminación, o sea, el LED posterior, cómo se va a comportar, la duración, etcétera, etcétera. Opciones de escaneo, como por ejemplo, definir el área de lectura. Esto es importante porque recuerden que es un lector basado en imágenes. Al tomar una imagen, pues va a tomar una fotografía de un tamaño, pero resulta que en esa fotografía yo puedo encontrar múltiples ocurrencias de códigos de barras. Hay operaciones, por ejemplo, donde yo tengo una etiqueta con múltiples códigos presentes en una pequeña área, pero necesito concentrarme específicamente en el centro de la etiqueta para que él me lea el código de la mitad, pues yo puedo reducir esa área de búsqueda gracias a la opción acá presente como centering, ¿no? En centering yo lo que hago es que defino un porcentaje del área de trabajo de esa imagen. En este momento el default o la opción de fábrica es el 60% del borde inferior, el 40% del borde superior, el 60% del borde derecho y el 40% del borde izquierdo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden controlar
qué tan grande o qué tan pequeña es el área de visualización o de búsqueda de códigos para que la lectura sea mucho más eficiente. También está el modo presentación. El modo presentación es útil cuando yo necesito que el escáner funcione manos libres, o sea, que yo no necesita oprimir el obturador o el gatillo, sino que simplemente cuando presente el código, automáticamente el escáner haga la lectura sin necesidad de intervención del usuario. Entonces, el modo presentación funciona para eso. Algunos otros parámetros útiles, por ejemplo, lectura desde pantallas de celular. Esto cada día es mucho más relevante porque más y más encontramos aplicaciones de lectura de códigos en pantallas. Entonces, nuestros lectores tienen la posibilidad de optimizar la lectura desde pantallas, a través de pantallas. Entonces, en ese caso, si la gran mayoría de las operaciones van a ser realizadas leyendo desde una pantalla, pues es recomendado habilitar la opción de optimización de lectura de pantallas. Ahí, como ustedes se dan cuenta, pues hay una infinidad de parámetros que pues cada uno de esos tiene un uso. Existe un manual de usuario que habla en detalle sobre cada uno de esos parámetros y pues donde no hace mucho sentido que hoy hagamos un barrido completo sobre todas las opciones. Bien, si ustedes se dieron cuenta y si son observadores, cuando yo habilité esta opción de lectura de pantallas o de optimización desde lectura de pantallas, aquí en la parte izquierda donde dice Configuration History, me agregó esa opción, ¿sí? Cada vez que yo haga una modificación sobre la configuración que estoy realizando, me va a aparecer en el listado de historia de configuración de la mano izquierda. Bien. Lo segundo importante en este caso es configurar la interfaz. Seguramente en la gran mayoría de los casos nosotros vamos a tener el escáner conectado a través de una interfaz USB, emulando un teclado. Esa emulación de teclado pues tiene un punto importante para configurar y es el lenguaje. Resulta que aquí en Latinoamérica nosotros normalmente utilizamos el teclado o el idioma del sistema operativo en español. Entonces, este lector, al llevarlo nosotros a una configuración de fábrica, nos va a configurar el idioma aquí bajo Keyboard Wedge en Estados Unidos. Entonces, si yo hago una lectura de un código que incluye, por ejemplo, un guión para separar un campo de otro o cualquier carácter, digamos, imprimible, un punto y coma, un punto, o lo que sea, me lo va a ubicar diferente y me va a representar diferente el dato. Entonces, si yo leo un código que incluye un guión, que es muy común en números de parte, en seriales, me lo va a representar en pantalla como si fuera un interrogante. Y entonces esa es una de las primeras consultas que nos hacen. Ah, es que el lector vino dañado porque en vez de leer un guión, me está leyendo un interrogante. No es que venga dañado, resulta que el idioma que está configurado en el escáner no corresponde con el idioma del sistema operativo. Entonces, por favor, tengan esa precaución, que el idioma en la parte inferior derecha, ustedes normalmente encuentran acá el idioma que está configurado, corresponda con el mismo idioma del lector que tienen o que están configurando. En este caso lo voy a configurar como idioma Latinoamérica y ya con eso me aseguro de que la información que se lee es la misma información que se transmite. ¿Bien? Iván, Sí. aquí hay unas personitas con la mano alzada. Les voy a habilitar micrófono, el señor Nelson Ariza y a David Steven Vargas, que tienen una duda. Supongo yo que es con respecto a la configuración del lector, Sí. para que puedan hablar. Bueno, acá hay Adelante. otro, Sebastián Castaño. Tienes ya habilitado micrófono, puedes interceder. Buenos días para todos. Mira, yo tengo un 1900 y resulta que yo tengo configurado para que no tenga que apretar la palanquita para leer el lector, sino que esté siempre disponible para leer. Lo que pasa es que después de ciertas lecturas, el lector se me queda bloqueado. No me continúa leyendo cédulas. Pues, actualmente yo lo uso para leer cédulas y lo que pasa es que me toca deshabilitarlo del administrador de dispositivos y volverlo a habilitar y ahí sí me vuelve a empezar a tomar la captura de las cédulas. ¿Esto cómo lo podré resolver?
Mira, tienes que revisar el modo de autodisparo. Probablemente tú lo tienes, déjame, hay unos tiempos a ver, estamos acá. Mira, aquí hay unos tiempos. En la parte de settings, input-output settings, device settings, acá encuentras los modificadores para el escaneo, ¿no? Entonces, seguramente tú acá tienes seleccionado no el modo manual, como viene de fábrica, sino el modo presentación. Y en el modo presentación hay algunos parámetros acá de timeouts que están presentes, ¿sí? Entonces, estos timeouts este timeout lo que indica es cuánto tiempo va a esperar cuando no tenga un código presente para apagarse. Y cuánto, déjame mirar acá. Ok, y este otro que es importante que dice Trigger Mode Field Movement, que lo que hace es detectar movimiento cuando está en modo presentación, que lo habilites, ¿no? O sea, si tú no habilitas el modo, la detección de movimiento y el timeout de pronto está muy próximo, pues el escáner se va a apagar y no va a regresar. Entonces debes habilitar la detección de movimiento y ahí sí, pues seguramente va a funcionar de manera automática. Ok, vale, muchas gracias. Ujú. Listo. Listo. Las personas pues que vayan levantando la mano se les va a ir habilitando el micrófono para que puedan interactuar más, pues de una forma más precisa con el ingeniero Iván. Listo. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario puede levantar su mano y se le va a habilitar el micrófono. Listo. Dice Edison Valencia, te voy a habilitar micrófono y ya te lo habilito, Iván. David Ricardo Padilla Vargas, ya puedes habilitar micrófono. Muy buenos días. Quisiera hacer la siguiente pregunta. En el Xenon 1950G se puede habilitar modo presentación sin necesidad de utilizar la base. O sea, él puede quedar en automático sin necesidad de utilizar la base. Ahora sí, ya estoy con micrófono. Sí, es justamente en la pantalla en la que estamos. Aquí en el modo de escaneo, viene de fábrica habilitado como manual, pero tú lo puedes habilitar en modo presentación y ahí queda en lectura automática. Muchas gracias. Ujú. Con gusto. Vale, ahora sí tenemos a Edison Valencia. Ya puedes hablar, Edison. Sí, ¿aló, me escuchan? Señor. Sí, te escuchamos. Aló, sí, muy buenos días para todos. Bueno, yo acá estoy en la configuración de la modificación del teclado, pero no me aparece la opción para habilitar en el idioma español. A ver, tú vas acá por Settings, Interfaces, Keyboard, Eh, Wedge, sí, y la primera que te dice es Keyboard Country o país. Y ahí tú vas a buscar español o Latinoamérica, ¿no? Típicamente en Colombia utilizamos la distribución Latinoamérica, que es la que permite la ñ y la tilde diagonal a la ñ, ¿no? Si tú buscas una distribución España, la tilde está ubicada en una posición diferente y puede tener algún tipo de errores cuando escanees ciertos códigos. sí, correcto. Lo que pasa es que yo estoy en la interfase, ¿cierto? Ahí en el keyboard y no me aparece esa opción habilitada. La primera opción, esa opción que está seleccionando ahí, no me aparece habilitada. Seguramente, y entraste por, no, esto sí está raro. Debería aparecerte, debería aparecerte. Sí, porque se hizo el resto, pues se restableció pues de fábrica normal, así como lo dijiste al principio, ¿cierto? Pero Ujú. entonces acá, cuando yo ya ingreso a la configuración, no me aparece esa opción. La primera no me aparece.
para poder cambiar el idioma. ¿Qué versión de ACConfig tienes instalada? En la parte inferior derecha, ahí lo tengo resaltado. 4551 es la última que está disponible en la página. 4.523 tengo yo, porque hay que actualizarlo. Sí, puedes de pronto actualizarlo, puede ser un error de tu versión o en la instalación. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Otra cosa que de pronto pudieras ver es si tu lector es un poco antiguo, la versión del firmware podría estar también muy antiguo. Y mi recomendación, si vas a empezar desde cero, es que lo actualices. Y con eso, pues ya estás en las últimas versiones, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Dale, con gusto. Listo, por último tenemos al señor David Ricardo Padilla. Ya tienes habilitado micrófono, David, puedes hablar. Ya me habías dado acceso. Ok, Ok, parece que ya listo. entonces no hay más preguntas. Ok, listo, podemos seguir entonces, Iván. Bien, fíjense que voy realizando los cambios y automáticamente se me van registrando en la parte izquierda donde dice Configuration History. Aquí hay otra parte que de una vez voy a mencionar, que es el tema de generación de códigos de barras o barcode generation. Aquí me permite crear distintos profundidades de la configuración, ¿no? Entonces, yo puedo, donde dice Settings, en el primer desplegable, puedo decirle solamente créeme códigos de barras de configuración de las modificaciones. O le puedo decir de las modificaciones seleccionadas o le puedo decir de todas las modificaciones, ¿sí? De toda la configuración completa. Si yo le doy un clone settings, lo que voy a hacer es crear un código donde me va a transmitir toda la configuración completa. Va a ser un código mucho más completo. Normalmente es suficiente con dejarlo en change settings, o sea, solamente las que se cambiaron, que son las que aparecen acá. Otra opción que me permite es crear ese código para pantalla, display, o para impresión, print. Entonces, yo puedo imprimir ese código y mandarlo, anexarlo, por ejemplo, a un documento en Word y poner toda la descripción y enviárselo al cliente. Entonces, si hay un cliente que necesita una configuración específica con algunos parámetros cambiados versus la configuración default, pues puedo crear ese documento, puedo crear esa configuración en un código de barras, consolidarlo, imprimirlo y anexarlo pues en un documento, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Y la otra opción que me permite es el tipo de simbología de configuración. Puede ser un códigos de una dimensión, que como yo hice varias modificaciones, pues me va a generar múltiples códigos, o códigos dos dimensiones, que lo que va a hacer es que en un solo código va a condensar toda la configuración. Y cuando yo pico, voy a picar en un D aquí, donde dice generar código de barras. Fíjense que me lleva a una pantalla donde me despliega todos los códigos de configuración en una dimensión. Si yo tengo múltiples configuraciones, pues van a ser múltiples códigos de barras. Si lo condenso todo en un 2D, pues me va a generar un único código 2D, ¿no? Eso ya depende pues del gusto del consumidor. A mí personalmente me gusta tenerlo todo consolidado y con un solo disparo hacer la configuración y no tener que leer múltiples códigos de una sola dimensión para poder configurar todas las opciones. Bien, ok, continuamos. La segunda parte, el numeral 2, simbologías, tiene que ver con la configuración específica de todas las simbologías. Cuando nosotros tengamos identificados cuáles son las simbologías que realmente vamos a utilizar en las aplicaciones, la recomendación que nosotros damos es que deshabiliten todas las demás simbologías. De fábrica vienen habilitadas las más comunes, no vienen todas las simbologías, vienen las más comunes. Pero si nosotros vamos a dedicar este lector específicamente para la lectura de cédulas, tanto la antigua como la nueva, pues no me interesa leer códigos de producto, no me interesa leer códigos 128, no me interesa leer ningún otro tipo de simbología.
Entonces, lo que yo debo hacer es hacer un recorrido acá por las simbologías y deshabilitarlas. ¿Sí? Fíjense que código 128 viene habilitada, pues yo lo que voy a hacer es deshabilitarla. Código 39 la deshabilito. Código GS1 128 lo deshabilito y así sucesivamente voy por todas las simbologías, ¿no? Que no voy a utilizar. Esta es una recomendación pues para que el lector tengan en cuenta que lo que va a hacer es tomar una fotografía, realizar todo un procesamiento de imágenes para poder encontrar un patrón que corresponde con una simbología. Y si yo le amplío la gama de comparaciones, pues más tiempo va a tomar esa comparación y más tiempo va a tomar la lectura, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de deshabilitar todas las simbologías que no se requieren para que pues, el desempeño del escáner sea mucho mejor. Aquí hay otra. Y vamos a los códigos apilados. Aquí sí, importante, si necesitamos leer cédulas antiguas o cédulas actuales, dejamos habilitado el PDF 417 y deshabilitamos pues todos los demás, ¿no? En 2 dimensiones deshabilitamos el Azteca, deshabilitamos el Data Matrix, el QR, deshabilitamos los códigos postales. Y importante, en la parte de OCR que habilitemos la simbología OCR. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Fíjense, en temas de OCR es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, OCR puede ser capturado en video normal, o sea, el video que estamos viendo normalmente, o video reverso. Es cuando hay, digamos, prelación del fondo negro y letras blancas, y no de las letras negras sobre fondo blanco. En ese caso, debería yo habilitar Reverse Video. ¿Sí? Como lo normal es que leamos códigos en documentos impresos, entonces lo ideal sería dejar habilitado el OCR solamente para normal video. Otra cosa importantísima en OCR es que funciona un poquito diferente a todas las demás simbologías, y es que utiliza patrones de reconocimiento. Esos patrones de reconocimiento son un primer filtro para la decodificación de OCR. No basta con hacer la habilitación, sino que yo tengo que seleccionar un patrón. Ya hay algunos patrones precargados en la memoria del escáner. El que vamos a utilizar hoy es el que se llama ahí Internal Passport Template Only. Pasaporte o patrón de pasaporte solamente. Este patrón de pasaporte incluye no solamente pasaporte, sino todos los documentos de identidad avalados por el ICAO. El ICAO es la Organización Internacional de Aviación que aprueba documentos para viajes. Pero quieranlo o no, o si no lo sabían, esa organización es la que establece el formato de cómo deben ser impresos los documentos de identidad que se utilizan en migración. Y se utiliza lo que yo les mencionaba anteriormente del MRZ o Machine Readable Zone. Ese Machine Readable Zone es básicamente un área del documento de identidad destinado para almacenar información que puede ser reconocido por dispositivos electrónicos. En este caso, un lector de código de barras. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Es claro? Ok, Iván, aquí Sí, tenemos sí, al dale. señor Edwin Palomino con la mano arriba. Sí. Edwin, te voy a habilitar micrófono para que puedas interactuar. No te escuchamos, Edwin. Ahí tienes micrófono ya encendido, pero no se te escucha. Bueno, creo que ahí tiene un problema de audio, Edwin. Entonces, espérame, vamos al panel de preguntas.
Nos dice acá, espérame un momento. Bueno, hasta el momento no hay ninguna otra pregunta. Señor Edwin creo que tuvo un problema ahí con su micrófono. Y, bueno, está Edison Valencia también con la mano arriba. Edison, tienes micrófono activado ya. Cualquiera de los dos que pueda hablar tiene el micrófono habilitado. ¿Aló? Sí, te Sí, escucho. Sí, señor. Edison, te escuchamos. La otra consulta que tengo es que si con esta configuración que acabamos de hacer, pues esa configuración se puede para pasaportes de distintos países. Sí, sí, señores. Los pasaportes son un documento internacional que cumplen con esa normatividad del ICAO para identificación. Hay un documento, si ustedes van digamos, a Internet y buscan documentos de identidad, van a encontrar documentos, perdón, ICAO. ICAO es la organización, como les decía. Ahí ustedes van a encontrar la documentación de cómo están construidos esos documentos. Particularmente, voy a mostrarles acá, que yo me tomé el trabajo pues de descargar ese documento. Habla específicamente sobre documentos de viaje que son machine readable, o sea, legibles por máquina, los documentos de viaje. Y específicamente habla sobre la distribución, no solamente gráfica, tamaños y demás, información que debe estar impresa, contenida, etcétera, sino también respecto al formato de esa banda de OCR que necesitamos trabajar. Ese formato corresponde con el conocido acá como TD2. ¿Sí? Ok, bueno, Y muchas gracias. aquí habla sobre eso y hay un detalle específico de cómo está construido ese Machine Readable Zone en el formato TD2, que es el de pasaportes. Entonces, todos los países se alinean a este tipo de nomenclatura. Y esto lo vamos a usar, por eso lo descargué, ¿no? Ahora entramos en detalle y miramos un poquito cómo funciona esto. Ok, muchas gracias. Bien, súper. Ok, hay otra opción que le vamos a dejar de lado acá que se llama OCR Template. Eh, Además de los templates o de los patrones precargados en memoria, yo puedo crear patrones específicos para lo que quiero, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, leer eh, la banda, la banda legible de un cheque, aunque hoy día los cheques ya poco se usan, pero si lo quisiera hacer y quisiera yo discriminar el número del cheque, el banco, la ciudad, etcétera, que es todo lo que viene impreso en la banda óptica del cheque, podría crear ese patrón y reconocerlo y poderlo utilizar de una manera pues que yo lo requiera, ¿no? En el caso de este patrón que ya viene precargado para pasaportes y documentos de identidad, se realizan múltiples validaciones y vamos a ver ahorita de qué se tratan esas múltiples validaciones. Pero digamos que hasta aquí lo más importante es, primero, configurar las interfaces USB, la versión del teclado, el lenguaje del teclado, las simbologías que quiero habilitar y todas las demás debería yo deshabilitarlas. Fíjense que aquí a la izquierda me crea pues todo el historial de las modificaciones que he hecho. En este momento yo no he aplicado ninguna modificación al escáner. Esto ha sido solamente lo que he realizado respecto a la configuración estándar o default, ¿cierto? Hasta este punto ya tengo el escáner listo para leer cédula antigua y el documento de identidad nuevo, ya sea un pasaporte o una cédula nueva. ¿Sí? Entonces, quiero activarlo, quiero enviarle esa información al dispositivo. Entonces, vamos a hacer un Save to Device. En este momento, cuando yo oprimo el botoncito, le envía esta nueva configuración, o sea, todos estos históricos de configuración que realizamos, se los envía al dispositivo. Voy a buscar mientras hace la configuración una cédula por acá. Veamos a ver si tengo una muestra de una cédula por acá.
Eh, Iván, mientras vas buscando la imagen, acá hay una pregunta y dice, en la opción OCR no me sale normal video o reserve video, solamente me sale bot videos. solamente bot videos, ¿por qué? Nuevamente, yo creería que el tema tiene que ver con la versión que están usando del zconfig. Mi recomendación es que lo actualicen, ¿no? Ok, entonces ese sería el tema de actualización. Acá nos dice hacer el cambio. Hacer el cambio requiere que guarde la configuración o él solo guarda al seleccionar configuración a modificar. La configuración a modificar. Ok, fíjense que cuando oprimí el botón, como cambié tantas opciones, él me desconectó del escáner. Entonces tengo que ir nuevamente a conectarme, selecciono el escáner, le digo configurar dispositivo y me vuelve a hacer la lectura. Ahí yo salvé la configuración en la memoria del escáner, pero no la salvé en un documento en el disco duro. Si ustedes quieren guardar la configuración en el disco duro, pues le dan aquí clic a Save Config y lo que hace es que me habilita una ventana para guardar un archivo con extensión EXM, que es la propietaria que utiliza esta herramienta. Ahí ustedes podrían guardar esa configuración para edición posterior o para manipulación posterior. Ok, la última acá nos dice que si podemos compartir el documento de ICAO. Está disponible en Internet. Ustedes van a la página de ICAO Internet y lo buscan. Ok, vale. Bien. Aquí en este punto quiero hacer la primera prueba. Entonces, fíjense, yo voy a saltarme, hicimos el numeral 1, el numeral 2, simbologías, y voy a saltar al numeral 5 que dice Scan Data Window. En Scan Data Window, cuando yo lo pico, me aparece una ventana donde está, digamos, disponible para escritura. Ahí cualquier código que yo lea con el escáner, tengo aquí mi escáner a la mano, voy a leer un código cualquiera. Bueno, recuerden que yo deshabilité todas las simbologías, ¿cierto? Entonces, si yo trato de leer un código de producto, un código 128, cualquier código que tenga a la mano, pues no me va a funcionar. Solamente dejé habilitados los códigos PDF y códigos OCR, ¿cierto? Entonces, si saco mi cédula y la leo, pues ahí me va a salir toda la información de la cédula, ¿sí? Si tomo un documento de identidad, un pasaporte, voy a colocar en pantalla. Eh, Perdón, un segundo. A ver, pongamos un pasaporte y hago la lectura. Entonces me sale pues toda la información del pasaporte. Voy a borrar acá y vamos a volver a hacer la lectura. ¿Mm? Fíjense que ahí ya me capturó toda la información de ese pasaporte, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si corresponde, ¿no? Voy a tratar de alinear aquí las dos pantallitas, voy a hacerlo más delgado. Y fíjense, aquí está leyendo P menor que Colombia, Col, Díaz Pulido y Bandarío, tal, toda esa misma información es la que aparece aquí en el pasaporte. Y el segundo renglón, AQ27, lo que sea, Col, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fíjense que sí se logró ya la lectura, ¿no? De la cédula. Igual, si yo tomo, perdón, del pasaporte, si yo tomo la cédula, ¿dónde la puse? Y la leo, pues también me sale toda la información de la cédula, la antigua, ¿cierto? Ok. Ahí entonces yo me aseguré de que efectivamente estoy ya habilitando la lectura tanto de la cédula antigua como de los pasaportes. Ahora, ¿qué pasa con la cédula nueva?
Yo tengo aquí una muestra de una cédula nueva. Bueno, ustedes creo que ya tuvieron oportunidad de conocerla. La cédula nueva pues tiene algunos parámetros, voy a poner aquí en grande. Esta es la muestra que aparece en internet. Cuando ustedes van a la página de registraduría y ponen en la consulta cédula nueva o cédula digital, les aparece esta muestra. Entonces, fíjense que aquí, al igual que en los pasaportes, aparece esta franja en la parte inferior, donde están todos los datos codificados en lenguaje OCR o en caracteres ópticos. Ese lenguaje OCR es el que vamos a leer y es el que va a hacer las veces del código PDF que teníamos en la cédula anterior. Seguramente se preguntarán y he recibido múltiples preguntas respecto a este código QR. ¿Se puede leer este código QR? La respuesta es sí, sí se puede leer este código QR. Pero a diferencia de la cédula amarilla antigua o original o actual, este código QR está, además de codificado, está encriptado. Es decir, que si yo lo leo, no voy a poder extraer información de ahí si no conozco el algoritmo de desencriptación. El propietario de ese algoritmo de desencriptación es la Registraduría Nacional. Si yo quisiera realizar la desencriptación de ese código, necesito pagar una licencia a la registraduría y esa licencia es por transacción. O sea, cada vez que ustedes necesitan validar una cédula, tienen que generar una transacción con el sistema automático de la registraduría, pagar esa comisión por validación y tendrían la información. Como seguramente no queremos hacer eso, sino queremos la información instantánea, por eso nos vamos específicamente a la lectura de los caracteres ópticos. Ahí en ese punto me parece que es importantísimo que quede claro. No sé si alguien tiene una duda respecto al manejo o qué es lo que vamos a hacer respecto a la cédula nueva. Bueno, acá hay otra vez unas manitas arriba. Entonces voy a habilitarles micrófono para que puedan participar. Edwin Palomino. Entonces ya puede hablar Edwin. Ok, creo bajo la mano. Creo que Se se le había arrepintió. quedado, se arrepintió. Edison Valencia. Sí, no, yo tenía una consulta respecto a lo del RH, porque nosotros hace poco nos solicitaron una configuración que pues, nos decía el cliente que necesitaba que el RH pues lo leyera, pero a nosotros al configurarlo no nos aparecía ese campo. Pues yo me imagino que eso Sí, debe ser más el tema de la registraduría. claro, desafortunadamente en esta cédula nueva, como ustedes se dan cuenta, no hay campo para el RH. Y eso obedece pues justamente a la legislación internacional, ¿no? El famoso documento delicado que veíamos ahorita y temas de estándares internacionales. En el estándar internacional el RH no se usa. Eso fue algo propietario que se implementó en la cédula vigente o anterior que se podía capturar, pero ya en la cédula nueva no es viable. Ok, muchas gracias. Dale. Listo, tenemos al señor David Ricardo Padilla. Listo, David, ahí está el micrófono habilitado. Listo. Sí, me llama mucho la atención el tema del código que permite hacer cobros bueno, el que permite la registraduría. ¿Hay algún tipo de información sobre el tema de cómo solicitar ese tipo de licenciamiento, así sea de cobro por transacción? La verdad es que no, eso ya le corresponde pues es a la registraduría. Yo creo que deberías hacer la consulta con ellos. Ok, muchas gracias. Sí. Listo, por el momento no tenemos a nadie más. Bueno, el señor Edwin nos estaba indicando que no le funciona el micrófono, creo que por eso bajó su mano, pero sin embargo, pues nos puede dejar cualquier comentario, cualquier duda en el chat. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿por cada dispositivo hay que pagar una actualización? En mi caso, tengo muchos lectores de nuestros clientes del sector salud. En sitios geográficamente distantes,
Espérame un momento, no se ve toda la pregunta. En sitios geográficamente distantes, los lectores que tienen son Honeywell 7580G. ¿Qué hacer para que la actualización sea fácil? Que sea, por ejemplo, solo leer códigos QR. ¿Qué recomiendan? Ya que son muchos lectores. No sé si me entendiste ahí la pregunta, Iván, está un poquito larga. Sí, El señor nos indica que tiene... Ok. a ver, dame un segundo. A ver, la licencia de activación de OCR para los modelos antiguos, como el 7580, el 1900, el Vucos, el 3310 que veíamos ahora, el 3320, se hace justamente a través de un código QR. De hecho, yo tengo por acá un manualito, era lo que estaba buscando. Permítanme un segundito. Borrar. Ah, bueno, se los quedo debiendo. Básicamente, cuando ustedes adquieren la licencia y envían el número de serie para que en fábrica se les genere la licencia ya asociada a ese número de serie, les van a enviar un código de activación. Ese código es parecido a un código QR, es un código de programación similar a este que nosotros vemos en esta parte de acá. Bueno, es un código Azteca, que es el código que nosotros utilizamos para programación de nuestros lectores de códigos de barras. Ese código Azteca incluye la activación de la licencia OCR. Entonces, al ser un código, tú lo puedes enviar por correo, en físico o como sea, y el usuario final lo único que tiene que hacer es leer ese código y ya queda activa la licencia. No hay necesidad de manipular el escáner, cargarle un software específico. No, no es necesario. Solamente con la lectura de ese código debería quedar activo. Y mejor aún, con otro código que tú programes después del ejercicio que estamos haciendo acá, puedes enviarle también la configuración para que lea los documentos sin problema. ¿Sí? Ok, Iván. Listo. Voy a darle, supongamos, a dos personitas más el campo para que puedan preguntar. Hay una pregunta acá que dice, con la prueba, bueno, un aporte que nos dice, con la prueba que realizaste del pasaporte sí funcionó, pero la cédula no me la lee. La descargué, pero no funciona. Ok, quería llegar justo a ese punto. Esta imagen que ustedes descargan de la registraduría es un dummy, o sea, es una muestra, es una simulación. Si ustedes tratan de leer esta simbología con el patrón precargado en memoria, no les va a leer por una sencilla razón. Y es que resulta que hay algunos pequeños campos acá que tienen dígitos de chequeo. Estos dígitos de chequeo son validados por ese patrón que nosotros activamos en la memoria del escáner. Y esos dígitos de chequeo rechazan este código porque lo capturan como un código incorrecto, un código dañado. Si yo leo esta, que es una muestra de una cédula real, eh, la leo, perdón, estoy en una pantalla que no es, acá, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasó con eso? Espérate porque se me desincronizó el equipo. Listo. Si yo leo esa simbología, vamos a volverlo a conectar. Seleccionamos el Xenon 1950. Vamos a configurar.
Vamos a Scan Data Window y leemos el código, leemos esta cédula que tengo aquí en pantalla. Fíjense que sí me trae la información, porque ya como es una cédula real y tiene pues los dígitos de validación o dígitos de chequeo están calculados correctamente, pues la lectura se va a hacer correctamente, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente esa imagen que aparece de la registraduría pues no es útil porque no permite hacer la lectura, ¿no? Si yo intento ahí, no lo voy a hacer, al menos con el patrón que está en memoria. Yo tendría que construir un patrón y ahí regreso a la parte de configuración del OCR y les recuerdo que aquí yo puedo crear patrones específicos o a la medida de lo que yo necesito. ¿Dónde encuentro la información de generación de esos patrones? Pues hay un documento, que ese sí lo tengo por acá. Hay una guía de operación de OCR. Perdón, es este. Hay una guía de programación de OCR y hay un capítulo diseñado específicamente para creación de patrones a la medida o custom OCR templates. Aquí pues se les indica cómo se pueden crear esos patrones. Entonces, solamente para que vean el patrón de ejemplo que trae aquí desplegado, ¿no? Dice, arranca con un 1 que indica nuevo patrón o nuevo template, un número 3 que indica que es un inicio de grupo, aparece un número 7, que el número 7 es un comodín para caracteres alfanuméricos, y me aparece el número 7 varias veces, aparece 8 veces. Eso quiere decir que voy a esperar un código alfanumérico de 8 dígitos o 8 caracteres alfanuméricos y termina, y el 0 que indica fin de patrón, ¿no? Entonces, con este template que estoy acá viendo en pantalla, lo que voy a hacer es que voy a leer un patrón OCR con ambas simbologías, perdón, acá, ambas simbologías OCR, tipo A y tipo B, y de 8 caracteres alfanuméricos. Si yo le presento un código con más caracteres alfanuméricos o menos caracteres alfanuméricos, no me va a entregar ningún resultado. Si yo le habilito este patrón de ejemplo y trato de leer el pasaporte, no me va a funcionar. Si voy y le habilito este y trato de leer la cédula, tampoco me va a funcionar. ¿Sí? Por eso es importante utilizar el patrón Internal Passport Template. ¿Sí? Con eso, pues yo ya tengo asegurado que me va a funcionar tanto para los pasaportes como las cédulas, ¿no? Y ahí pues está el ejemplo. Entonces, si yo leo esa cédula nuevamente, pues ahí me aparece toda la información. Ahora, quiero continuar. Fíjense que ahí la información que estoy capturando pues viene en claro, viene toda completa, pero así muchas veces no me sirve. No me sirve tener la información así en claro, llena de símbolos de mayor que, desorganizada. Yo la quiero en otra estructura, la quiero diferente. Entonces ahí es cuando echamos mano de la funcionalidad especial de Honeywell que se llama Data Formatting. En Data Formatting, que es la sección 3 de esta herramienta, yo puedo hacer distintos niveles de formateo. Uno es el formateo prefijo-sufijo. El formateo prefijo-sufijo me permite agregar alguna secuencia, algún carácter, algún comportamiento a una simbología específica o a todas. Si yo, por ejemplo, necesito agregar el enter o un tabulado al final de todas las simbologías, cada vez que lea un código me mande un enter al final, pues lo hago por este lado, data formatting, prefijo, sufijo, y como es al final, es un sufijo. Si fuera antes, sería un prefijo. Yo puedo seleccionar para qué simbología aplica específicamente. Si lo dejo para todas las simbologías, pues el carácter o lo que sea que yo agregue va a ser para todos, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo poner cualquier cosa. Voy a poner como prefijo para todas las simbologías, código leído, 2 puntos, espacio. Y en sufijo quiero agregar un carácter
de Enter. Entonces, entro aquí al editor y le digo carry return, que es el Enter. Le digo finalizar. Fíjense que me lo agregó acá en Configuration History. Voy a salvarlo en el dispositivo y vamos a ver qué pasó con esto que yo acabo de hacer. Vamos a ir a la opción de Scan Data Window y cuando lea la cédula, fíjense lo que va a aparecer. Código leído, 2 puntos, espacio y el código de la cédula, y se finaliza con un carry return. Si esto lo viera yo en un editor de texto, veamos acá. Me agrega, me dice código leído y al final me pone un carácter de finalización. Este es un pasaporte. Leamos otro documento por acá que tengo. Otro documento. Aquí tengo documentos, por ejemplo, franceses, españoles, que también cumplen con la misma nomenclatura, ¿no? Por eso ustedes ven que todo se ve. Si vieron lo interesante de la herramienta, o sea, de esa funcionalidad, yo puedo agregar un prefijo, lo que yo quiera, y finalizarlo con lo que yo quiera, ¿no? Eso es una versatilidad que tiene, pues, Honey. Bien, ahora, yo quiero no solamente que me ponga prefijos y sufijos, sino quiero tomar esa información acá que me aparece en este código de esta cédula y manipularla. Yo quiero solamente, por ejemplo, el número de esta cédula. O quiero solamente el primer apellido. Hagamos el ejercicio con el primer apellido. Bien, aquí resulta que voy a poner el pasaporte y la cédula. Perdón. Y quiero que ustedes noten un dato aquí importante. El pasaporte tiene solamente 2 renglones con información, mientras que la cédula tiene 3 renglones con información. El renglón, la cantidad de caracteres que está en el renglón de la cédula son 30 caracteres por cada uno de los renglones. Eso quiere decir que hay 90 caracteres en esta cédula. En el caso del pasaporte, tengo 2 renglones de 44 caracteres cada uno. Eso quiere decir al final 88 caracteres en el pasaporte colombiano. Si yo lo leo, fíjense que aquí me aparece efectivamente longitudes diferentes, ¿no? Entonces, o veámoslo en el editor de texto como lo teníamos ahorita, ¿no? En el caso de la cédula, entonces me aparecen los 90 caracteres. En el caso del pasaporte, me aparecen 88 caracteres. ¿Sí? Se alcanzan a ver los 2 caracteres de diferencia. En documentos de otros países, pues tengo longitudes diferentes. Pero pues conservan de alguna manera la misma nomenclatura o la misma estructura de codificación que se rige por el estándar ICAO. Bien, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Primero tengo que reconocer dónde está posicionada la información, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada la información que yo quiero capturar para poder reconocer el dato? En el pasaporte, por ejemplo, si yo quiero el primer apellido, lo encuentro en el primer renglón, después de la posición 5. Entonces, según el documento del ICAO, el primer carácter indica qué tipo de documento es. En este caso, la P indica pasaporte. En el caso de la I, indica que es un documento de identidad nacional. El segundo carácter es un carácter opcional que el país elige si lo usa o no lo usa. En el caso del pasaporte, por ejemplo, hay un menor que es el carácter comodín, el de relleno. En el caso de la cédula, Colombia optó por utilizar la C, que indica IC, que es un documento de identidad colombiano, un documento de identidad. A partir de la segunda posición, perdón, de la tercera posición, aparece la sigla COL, C-O-L.
tanto en el documento de identidad como en el pasaporte, COL. Eso indica el país emisor de este documento, que es Colombia en este caso. Si yo traigo un documento de otro país, por ejemplo este, fíjense que aquí optaron por utilizar ID y documento de identidad, D es el carácter que el país eligió, y FRA, que indica Francia, ESP, que indica España. Es el documento emisor de este documento. Bien. Entonces, en el caso del pasaporte, a partir de la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, aparece el primer apellido. Y ese primer apellido va hasta que encuentre un carácter de comodín o un carácter de relleno. En el caso de la cédula, el primer apellido aparece en el tercer renglón, es decir, en la posición 30 más 30, 60, en la posición 61. ¿Cómo hago yo para representar eso? ¿Cómo hago yo para poder identificar qué es un pasaporte o una cédula? Tengo varias formas. Lo primero podría ser por la longitud del código, ¿cierto? La longitud de datos que voy a traer. Entonces, si yo voy aquí a formateo de datos y ya vimos el tema de prefijo sufijo, voy a data formatter. En data formatter yo quiero ahora seleccionar la simbología OCR, longitud 88 sería el pasaporte, longitud 90 sería la cédula, ¿cierto? Entonces, supongamos que lo vamos a hacer para el pasaporte primero. Entonces, si yo tengo un código OCR de 88 caracteres, quiero que vaya a la posición 6 y me envíe los datos hasta el siguiente carácter comodín. Hagámoslo así sencillo. Entonces, entro aquí al editor y fíjense que me despliega una cantidad de funciones. Dice enviar, insertar, reemplazar, suprimir, buscar hacia adelante, buscar hacia atrás, mover el apuntador, comparar, terminar, etc. ¿no? Hay una cantidad de datos ahí. Entonces yo lo que quiero es, si recibí un código OCR de 88, o sea que estoy en el pasaporte, quiero moverme hasta la posición 6, entonces voy a mover el apuntador hacia adelante 6 posiciones y quiero enviar no quiero enviar todos los caracteres, no quiero enviar un número específico de caracteres, quiero enviar caracteres hasta que encuentre el carácter comodín. Entonces, esta función enviar tiene esa característica que me permite decirle envíe hasta el carácter. ¿Cuál carácter? El menor que es el carácter de relleno. En ese caso va a enviar el apellido Díaz hasta el carácter de relleno y listo, ¿no? Y me va a dar la opción ahora de terminarlo con un carácter. Como yo ya le agregué a todas las simbologías el enter, pues no necesito agregar aquí nada más. Entonces le digo, agrégueme un carácter nulo. O sea, no me agregue nada. Y le digo, agregue la regla. Le digo finalizar. Y fíjense que aquí me creó una codificación. Corchete F5, cierra corchete 06, corchete F3, cierra corchete 3C0. Esa codificación ahí indica lo que acabamos de hacer, que avance 6 posiciones y que envíe la secuencia o datos hasta el siguiente carácter comodín. Ahí espero que me estén siguiendo. Voy a salvar esa regla en el dispositivo y vamos a comprobar si efectivamente funcionó. Como solo creé una regla para la secuencia de 88 caracteres, o sea, el pasaporte, cuando yo lea una cédula me lo va a enviar completo, cuando lea el pasaporte me lo va a enviar solamente el apellido. Entonces voy a leer el pasaporte. Fíjense que me envía, bueno, lo posicioné uno adelante, ¿no? No conté la posición 0. Entonces me envía yes y el enter. Pero si yo leo la cédula, me la envía completa.
¿sí? Entonces, si vamos a una aplicación de mensaje de texto, un notepad, pues veo que realmente sí está aplicando todo, ¿no? Oh. Bien, ahí quisiera, mientras corrijo la regla, quisiera ver si hay alguna pregunta. Si me siguen, ¿en qué estamos, no? Listo, Iván. Bueno, en el chat como tal, en el panel de preguntas, nos dice Jonathan Ospina, ¿se puede configurar para que solo me arroje el número de cédula y el nombre? Claro, claro, por supuesto. Es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Identificar dónde están ubicados los datos de cada uno de los documentos, ¿no? En este caso, tomé el pasaporte, identifiqué dónde estaba el primer apellido y envié solamente el primer apellido, pero pues claro, yo tengo que completar la regla para que siga enviando información, ¿no? Ya hice la corrección, entonces fíjense, acá voy a leer el pasaporte, ahora sí me aparece el apellido completo, leo la cédula y me aparece toda la cédula. Hagamos el ejercicio entonces, primero de enviar el apellido de la cédula, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a crear una nueva regla, que es OCR, pero para una longitud de 90, ya no de 88. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este caso? Perdón. Tengo que avanzar 30 más 30, 60 posiciones para llegar a este punto y enviar los caracteres hasta el primer carácter comodín, ¿no? Entonces, vamos a mover el apuntador hacia adelante, 60 posiciones, y voy a enviar up to character hasta el carácter comodín, y lo voy a terminar con un nulo porque ya lo tengo terminado con un enter todos. En este caso, entonces, tengo una regla para un OCR de longitud 88 y un OCR de longitud 90. O sea, que cuando lea uno de 88, sea un pasaporte, me va a ir hasta la posición 6 y me va a enviar. Y si llega uno de 90, o sea, un documento tipo cédula, va a avanzar hasta la posición 60 y me va a enviar el apellido Vélez. Guardémoslo en el dispositivo y probemos. Vamos a Scan Data Window, voy a leer el pasaporte, que es algo que ya habíamos probado, Díaz y el Enter, y voy a leer la cédula, Vélez y el Enter. ¿Sí? Vamos a un Notepad, leo el pasaporte, leo la cédula, y fíjense que ya seleccioné de todo, solamente el apellido, de dos documentos diferentes. Si voy al documento español, seguramente me va a funcionar también. Segundo. ¿Sí? Bien, ahora sí, entonces vamos con la pregunta que me hacías ahora. ¿Puedo enviar no solo un campo, sino múltiples campos? Claro que sí. Lo importante es identificar dónde están, ¿no? Entonces ya envié el primer apellido. ¿Qué queremos enviar ahora? El número de cédula, ¿cierto? Bien. En el caso de la cédula, el número de cédula viene después de la nacionalidad. Aquí en el segundo renglón, ustedes se dan cuenta que aparece 8808. Voy a mostrarlo con el otro documento que es más legible. Fíjense, aparece un dato acá que dice 880821. Ese resulta que corresponde con la fecha de nacimiento. 1988, 08 agosto, 21. Y luego viene un dígito 3, que este es justamente el dígito de chequeo que les digo que está mal generado en este sample, ¿no? En esta muestra. Por eso este código no se lee. Luego aparece F, que corresponde al sexo femenino. Luego aparece otra fecha, que es la fecha de expiración, 31/01/30, que es la fecha de expiración de ese documento, seguido por un dígito de chequeo 0. Y luego viene la nacionalidad, COL. Colombia, en este caso esta es una ciudadana colombiana,
El documento es expedido por Colombia para una ciudadana colombiana y ahí viene el número de cédula. Ese número de cédula también está acompañado por un dígito de chequeo, que es este último 9 que aparece acá. En este caso, el NUID o el número único de identificación es de 10 dígitos y se termina con un carácter de relleno, ¿no? Entonces, si la cédula fuese de 8 dígitos, pues estaría lleno hasta la posición que corresponde de 8 y a partir de ahí encontraría menor que serían los caracteres de relleno. Entonces, en este caso yo tengo que moverme 30 más 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 posiciones. Y ahí voy a encontrar los caracteres, ¿no? O lo que es lo mismo, sí, 18 posiciones. 30 más 18, o sea, posición 48. Bien. Entonces vamos a ir a la cédula. Fíjense, acá yo termino en dónde está en este momento el apuntador. Yo me corrí 6 posiciones, avancé, envié pues el apellido y me voy a ubicar después del apellido, ¿no? Del primer apellido. O sea, en el caso de la cédula estoy aquí en la R. En el tercer renglón, en la R de Restrepo. Si yo le digo ahí, envíeme caracteres, me va a enviar Restrepo. Como yo no quiero eso, yo quiero regresar a la posición original y desplazarme a la ubicación de la cédula, entonces lo mejor es mover el apuntador hasta el principio, avanzar hacia adelante 30 más 18, 48 posiciones y enviar los caracteres hasta el comodín completados con un nulo y finalizar. ¿Ahí qué voy a hacer? Voy a enviar el primer apellido y el número de cédula. Si quiero lo mismo en el pasaporte, resulta que en el pasaporte, fíjense que el documento cédula está en el segundo renglón, en esta parte, ¿no? Seguido de CC y el número de cédula. Ahí son 2, 4, esperen, vamos al documento delicado. Eh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 30, a partir de la posición 30, entonces vamos a ir. Muevo el apuntador al principio, muevo el apuntador hacia adelante, 44 más 30 son 74 posiciones y envíe hasta el carácter de separación terminado con un null y ahí ya tengo el apellido tanto en el pasaporte como en la cédula. Vamos a salvarlo al dispositivo y vamos a hacer la prueba. Entonces voy a leer la cédula primero. Entonces sale Vélez y la cédula y voy a leer el pasaporte. Díaz y la cédula. Como no utilicé ningún carácter de separación, pues por eso aparecen ahí como apiñuscados. Pues, está pegado a la cédula al apellido, ¿no? Bien, ahí vuelvo a hacer pausa. ¿Preguntas? Vale, bueno. Bueno, acá
Edwin Palomino nos dice que si puedes ampliar la imagen, me imagino yo que de esta cédula, la que está por la parte de atrás, ya que no tiene cédula de la nueva y pues no permite leer. Y pues acá hay una persona con la mano arriba, Alaira Jazmín. Voy a habilitar micrófono mientras el señor Edwin pues puede hacer su práctica para que pueda hablar. Listo, Alaira. Tienes micrófono activado, pero no se escucha. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Tengo una inquietud. Nosotros trabajamos con controles de acceso y también con controles de visitantes. Para un software que se maneja para control de visitantes, se configuran los lectores 1900 para tomar cierta información de la cédula, el nombre, el documento, el RH, para llenar como una especie de formulario en ese software. No sabemos en este momento cómo hacer la integración con las nuevas cédulas. Es justamente lo que estamos haciendo. O sea, si nos has seguido, estamos justamente extrayendo la información de esa cédula nueva. Sí, sí, pero digamos, como en ese formulario, es una especie de formulario, los campos ya están definidos y por lo menos en el caso del RH que no aparece, ¿cómo se puede eh, omitir ese dato y que traiga los datos que sí aparecen acá en la nueva cédula digital? Digamos, acá en el caso de la configuración, para que lea la cédula antigua, entonces se crea la regla para el código PDF, que es el que utiliza la cédula viejita, o pues bueno, la cédula actual, y se agrega también el OCR para la nueva cédula. O sea, Sí, ¿cómo hacemos claro, para por supuesto. integrar? Por supuesto, mira, aquí justamente les enseñaba yo que puedo yo crear múltiples reglas y cada una de esas reglas aplica para un documento diferente. Entonces, no he agregado acá el código para extraer información de la cédula antigua, pero lo puedo crear, ¿no? Voy nuevamente por Data Formatting, formateo de datos. En ese caso ya no es un OCR, sino es un PDF 417. Y lo que hago es que me remito pues a la distribución de los campos de la cédula antigua, que ese pues yo también tenía acá como un documentico pues que hice en algún momento. Y lo que tengo que hacer es guiarme por esto. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, que estoy extrayendo el primer apellido y el número de cédula. Entonces, el primer apellido en la cédula antigua está ubicado 48 más 10, 58 caracteres después del inicio de la secuencia. Entonces, voy a mover el apuntador hacia adelante 58 posiciones. Ahí me ubico en la posición del primer apellido. Envío un número específico de caracteres en ese caso, porque estos son campos de longitud fija en el caso de la cédula PDF. Y ahí voy a enviar 23 caracteres y lo termino en este caso con un nulo para que me aparezca de la misma manera. Y luego necesito el número de cédula. Como ya envié el primer apellido, tengo que regresar al principio. Entonces, mover apuntador al principio de la secuencia, mover el apuntador nuevamente hacia adelante 48 posiciones para llegar al campo de la cédula y enviar 10 caracteres, que es la longitud del campo de la cédula. Y lo termino con un nulo. Finalizo, guardo en el dispositivo y ahí tengo creada la regla para extraer el primer apellido y el número de cédula de los tres documentos, de la cédula antigua, de la cédula nueva y del pasaporte. Entonces, fíjense, si yo leo el pasaporte, si leo la cédula nueva, perdón, y si leo la cédula antigua. Si lo vemos en un
editor de texto, pues veo pasaporte, cédula nueva y cédula antigua. ¿Sí? ¿Te responde tu pregunta? Sí, era la inquietud que tenía para poder integrar la lectura de la nueva cédula y y de la cédula que viene manejando. Ya nos toca es revisar cómo hacer con los datos que no aparecen en la cédula digital, como el RH, que sí es un campo que está en el software, en uno de los software de visitantes. Claro, ahí tendrían ustedes que enviar un comodín o un espacio o lo que sea, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Ujú. Y pues aquí en adelante pues ya es cuestión de, primero, ¿cómo quiero yo el orden? Fíjense que yo al azar elegí enviar primero el apellido, después la cédula, pero perfectamente pude haber hecho al revés, ¿no? Entonces ustedes pueden manipular esa información o esa data en el orden que lo quieran presentar, terminarlo, separarlo con el carácter que quieran separarlo y de esa manera poder llenar, por ejemplo, una tabla de Excel o poder llenar un formulario, como bien dices tú, o lo que sea, ¿no? Bueno, Listo, Iván. hasta Iván, aquí está lo que tenemos tenía otra yo para persona, compartir. Cuéntenme. perdón, teníamos otra persona, Giovanni Castaño, Sí. para habilitar micrófono. Entonces, Giovanni, pues ya puedes hablar. Giovanni, creo que no se te escucha. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Ahí, sí, señor. Es que yo tenía la mano levantada ahorita por algo, porque no sé, Iván, si esto te ha pasado a vos, pero tengo un cliente donde tiene alrededor de casi 300 lectores de cédula, 1900. Sí. Cuando fui le dije que es que ahora que hay que pagar una licencia para hacer esto, hermano, el cliente está bastante molesto, inconforme. No sé en estas circunstancias qué han hecho. La verdad es que no estamos hablando de, no, sí, son 20, 15, venga, yo los cambio. Estamos hablando de una entidad que tiene 300. Yo tenía la mano levantada ahorita, yo sé que ya no es el tema que estás tocando, pero hermano, la verdad que tengo la necesidad de que has hecho tú en esos casos. Sinceramente no tenemos nada por hacer, o sea, no es una decisión de Honeywell de haber hecho el cambio del documento. Esa funcionalidad la teníamos presente en el 1900 a través de un licenciamiento. Ahí tienes dos caminos, o licencias los 1900 que ya tienes o cambias los dispositivos por unos nuevos que ya incluyan el licenciamiento de OCR. Y vuelvo y te digo, no es una elección de parte de nosotros, o sea, nosotros tenemos la tecnología para hacerlo, pero pues tiene sus condiciones. Si nosotros hubiéramos hecho el cambio en la cédula, pues seguramente pudiéramos hacer algún cambio en el tema de licenciamiento o lo que sea para poder apoyar al cliente. Pero en este caso se nos sale de las manos. Ok, gracias. Valeria, no sé si hay más preguntas. No, Iván, en este momento ya no. Ah, bueno, acá, perdón. Hola, ¿me puedes indicar si la capacitación se grabó para que la puedas compartir? Bueno, sí, Gustavo, nosotros lo enviamos mediante correo electrónico, llega a todos los participantes o en el canal de YouTube de IZC pueden encontrar todas las grabaciones, la mayoría de grabaciones de webinar. Gustavo Jaramillo, en cuanto a la configuración de los campos de la cédula nueva y vieja, solamente dice eso. No sé si de pronto faltó alguna parte para escribir, Gustavo. Bueno, creo que, ok, creo que esa era la parte, creo que esta ya se contestó, que era la configuración de cómo bajar los datos, o sea, cómo configurar los datos, por ejemplo, de nombre y cédula, que era lo que estaba Ujú. haciendo hace poco Iván. Entonces creo que esa pregunta ya quedó contestada, Iván. Ya hasta el momento no Ok, hay ninguna persona con mano arriba
o bueno, queda Sebastián Castaño, acabo de levantar la mano. Sebastián, te voy a habilitar micrófono y yo creo que podemos hacer una interacción más, Iván, Sí, y continuamos. sí. Listo, Sebastián, puedes hablar. Listo, buenos días. Voy a concluir. Entonces, para leer las cédulas nuevas tenemos dos maneras. Una es por el OSR, que es pues ese código de abajo. Y si mis lectores son 1900, debería comprar una licencia por cada lector de cédula. O la Sí, otra señor. sería, por transacción en la registraduría y leer el QR. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, cuando yo leo de pronto quería ser claro, cuando yo leo el QR, él me retorna esta misma información del OSR o lo maneja No, diferente. no, vamos a hacer el ejercicio si quieres. Voy a habilitar acá el QR, que lo tenía deshabilitado, y vamos a ver qué nos trae. Pero ustedes van a ver que es pues una cantidad de datos que no tienen ningún tipo ¿de qué? Sí, De yo lo veo orden, encriptado. Yo ya lo intenté, lo veo encriptado y trae un montón de correcto. información aleatoria, pues no trae información Sí, concordante. exacto, está encriptado precisamente, entonces no es información útil en ese caso, ¿no? No me quiere leer porque es el código, ahí está. Mira, eso es lo que está contenido en ese código, en ese QR. Pues es información codificada, encriptada, y pues no hay manera de extraer información ahí si no se conoce el algoritmo de desencriptación, ¿no? Ok, de pronto tú sabes que cuando lo entrega la registraduría desencriptado, ¿qué información trae? No, desconozco, pero debería ser al menos la misma información que trae en el anverso, ¿no? O sea, apellidos, nombres, nacionalidades, igual que en la cédula amarilla. Ok. Listo, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, pues hasta aquí era el ejercicio, o sea, era mostrarles pues primero las capacidades del lector, segundo, cómo realizar el formateo de la información y pues aprovechar de que el lector o nuestros lectores tienen la capacidad de formateo de datos para que puedan extraer toda esa información en el orden que ustedes lo deseen. Si se dan cuenta, y regreso pues aquí a la parte del editor, existen múltiples funciones que puedo aprovechar, enviar información, avanzar, retroceder, suprimir datos, todo lo que yo quiera. Entonces, en este caso, como les decía, eh, eh, a voluntad decidí que iba a enviar primero el primer apellido y después el número de cédula. Pude haber hecho en otro orden cualquiera. Este orden lo pueden ustedes seleccionar tal como necesiten en la aplicación. Alguien mencionaba que necesitaba llenar un formulario en cierto estricto orden. Pues elijan el orden y de acuerdo a eso van realizando la programación. Y pues obviamente los campos que necesiten extraer. En este caso solo extrajimos dos campos, el primer apellido y el número de cédula. Pero fíjense que hay otra cantidad de datos ahí disponibles. Están los dos apellidos, dos nombres, están el número de cédula, la fecha de nacimiento, el sexo, tanto en la cédula antigua, en la nueva, como en el pasaporte. Entonces, toda esa información yo la puedo generar y extraer, ¿no? Bueno, listo, Valeria, pues hasta aquí llegaba la parte de la certificación técnica. Creo que seguimos con las preguntas ya de certificación, ¿no? Para acreditar a los asistentes. Ok, Iván, bueno, primero que todo, era recordarles a todos los asistentes que por favor nos ingresen el nombre completo de la persona que en este momento está asistiendo a la acreditación y el nombre de la empresa a la cual pertenecen, pues para tener en cuenta como tal no solamente la persona, sino obviamente pues la empresa que se va a acreditar. Con respecto a la grabación que estaban preguntando anteriormente,
hago un paréntesis acá. La grabación la pueden encontrar en el canal de YouTube, más o menos dentro de 3 días hábiles, si no les ha llegado como tal el correo electrónico al correo pues que registraron antes de ingresar a la acreditación. Bueno, la última parte de preguntas antes de cerrar pues como es con este tema, nos indica acá Mauricio Zapata. En el OCR también se puede ignorar los ceros a la izquierda en las cédulas de 8 caracteres. Sí, sí, por supuesto. En las cédulas nuevas, de hecho, ya nos hicieron la tarea porque lo hacen una justificación hacia la izquierda, o sea que los ceros de relleno no vienen. Ahí en ese caso se rellena con los caracteres de comodín, que son los menor que. Entonces la lógica Ok. es mucho más sencilla, ¿no? Bueno, acá el señor Gustavo Jaramillo quedó con una inquietud y dice que si puedes mostrar para tener desde el apellido, colocar punto y coma, y más abajito nos dice, y después la cédula. ¿Y con las cédulas antiguas se puede hacer el ejercicio? Bueno, Porque con hicimos el ellas ejercicio. salta página. No, hicimos el ejercicio ya con los 3 documentos, ¿no? A ver, vamos a intentar. Bien, voy a recordarles acá cómo está. En este caso, la regla primera que hicimos para un OCR de 88 caracteres es el pasaporte. El OCR para 90 caracteres que hicimos acá fue para la cédula nueva y el PDF sin longitud específica fue para la cédula anterior. El ejercicio que hicimos fue identificar la ubicación del primer apellido y enviarlo. Luego, identificar la ubicación de la cédula, del número de cédula y enviarlo. Y listo. El separador que utilizamos fue un carácter nulo, o sea, no utilizamos ningún carácter. Si tú quieres editarlo para que sea un punto y coma, dijiste, no hay problema. Voy a la parte de edición, pongo un punto y coma como separador y hago la modificación para todos, ¿no? Cargo la secuencia en el dispositivo. Y vamos a probar, ¿no? Scan Data Window, vamos a leer el pasaporte. Fíjate que está separado por un punto y coma. La cédula nueva, la cédula antigua. Si lo vemos en un editor de texto, pasaporte, cédula nueva y cédula antigua. Ok, entonces tendríamos que cambiar el nulo por el carácter como tal que se requiere, el separador. Exactamente, exactamente. Ok. Listo, Iván. En el momento no han llegado más preguntas, solamente pues nos están escribiendo la razón social y el nombre de la persona que está participando en este momento. Listo, perfecto. Listo, excelente. Muchas gracias, Iván. Gracias, Valeria.